¿Se puede dialogar a pesar de la composición del gabinete, con Bellido a la cabeza y todos sus cuestionamientos que ya conocemos? Depende de la decisión de Castillo. Yo creo que no es una decisión individual de la toma de poder en un régimen de este tipo. La prioridad total y absoluta, independiente del costo, es la toma del poder. Una vez que tomas el poder, vas a crear el paraíso socialista, comunista, talibán, lo que tú quieras. Entonces los muertos no interesan porque es la felicidad del universo futuro. Entonces depende qué fracción acabe ganando la oreja de nuestro presidente. Entonces no es una pregunta, digamos, fácil de responder. Mi sentimiento, ¿no es cierto?, es que quizás han apresurado la toma del poder. Entonces han hecho que la gente se ponga más en suspenso, y aún la gente que votó por Castillo en alguna medida se está asustando. Entonces yo creo que ahora tu pregunta la van a responder en cómo resulte la interna, el conflicto interno. Esto ya no depende de afuera, depende de qué fracción realmente toma el poder. Hay que comenzar por explicarse que en el Congreso la oposición de derecha al gobierno monopolizó la mesa directiva. Es decir, todos los cargos fueron concentrados en la oposición de derecha en la mesa directiva del Congreso. Eso fue un hecho que obtiene una contrarrespuesta de parte del Ejecutivo a través del gabinete que nombra el señor Castillo. Es la contraofensiva del Ejecutivo frente al monopolio de la derecha en el gobierno del Congreso. Castillo es la contraofensiva de ellos frente al Congreso, que monopoliza con la derecha los cargos directivos de la mesa. No hay consenso en la mesa directiva del Congreso. Entonces, ¿cómo se puede pedir consenso en el gabinete que forma el Ejecutivo? Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es una forma de que se vuelva a replantear el diálogo entre Congreso y Ejecutivo y se revise estos monopolios, ¿no es cierto?, que se han producido de uno y otro lado. Como en ningún momento de la historia peruana, en este momento se ha visibilizado dos proyectos de sociedad, dos maneras de hacer política y dos maneras de plantear las cuestiones desde un punto de vista ideológico. Y eso nos ha llevado a de que en este momento estemos participando de escenarios y conductas radicalizados por ambos lados. Desde el punto de vista del grupo que ha perdido las elecciones y del punto de vista de Castillo y su gabinete. Esa radicalización entraña pues estos proyectos totalmente diferentes, estas maneras de hacer política totalmente diferentes. Y por tanto, yo creo que en los términos de hacer política responsablemente, cada uno de los grupos en contingencia tendrían que asumir una ética de responsabilidad social donde cada cual plantee sus puntos de vista y sus maneras de hacer y de construir sociedad y trabajar en términos del proyecto que de sociedad y las maneras de solucionar los problemas que están planteando. Tendría que partir desde esa perspectiva. De lo contrario, con los radicalismos ideológicos no va a haber punto de encuentro. En las experiencias de conflicto con liderazgos que presentan una carta de este tipo, creo que es bien importante siempre mantener un espacio de negociación al otro lado, porque si el otro lado se convierte en alguien que también cierra todavía de diálogo, rompes las posibilidades que otros sectores al interior de estos grupos puedan o moderar o cambiar o rectificar, ¿no? Creo que ese diálogo tiene que darse. Más allá del premier, me parece que tiene que haber la posibilidad de decirle al gobierno: estás a tiempo de rectificar las cosas,
y evitar que esto escale. Porque el gran peligro que tienes es que estas situaciones, que tú ya tienes un país que estaba muy tenso, muy polarizado, los gestos del otro lado, aun cuando son inocuos, son vistos con desconfianza. Imagínense lo que es nombrar a una persona de estas características en el primerato. Es una manera de incrementar la tensión al tope. Reducirle y bajar la tensión, pues es muy complicado. Entonces, si tu pregunta es, ¿se puede dialogar? Tiene que darse la posibilidad de que exista un espacio en el cual, si se baja esa tensión, si se baja ese tipo de decisión, se pueda dialogar. Lo cual no quita, sin embargo, que tiene que haber también mucha firmeza. Hay muchos grupos que tienen que hacer sentir que mientras el gobierno se mantenga en cauces democráticos, hay espacio para el diálogo, pero el momento en que comienza a cerrarlos, se va a endurecer el asunto. Sobre Pedro Franque, algunos quieren ver moderación en su nombramiento, pero hay dos cosas. Lo primero es que él es un economista de izquierda, ¿no? Con un perfil muy distinto del que hemos tenido en el MEF en los últimos 30 años. ¿No? Es una persona que siempre se ha mostrado a lo largo de su trayectoria escéptica a la inversión privada, a la creación de riqueza, y eso es difícil que se cambie pues de la noche a la mañana. Lo segundo es que, en la medida que tiene pues una presencia técnica, contribuye a legitimar a un gabinete que es profundamente inadecuado y que está conformado por varios elementos radicales, ¿no? Ahí el tema de fondo es que el gabinete es insostenible sin cambios profundos. Y para algunos el simple hecho de que esté Franque hace menos urgente que haya cambios, cuando en verdad eso es lo fundamental. ¿Quién se ha bajado los pantalones? ¿Cerrón o él? Yo creo, ojalá, ahora, a lo mejor uno se equivoca, tú nunca puedes saber, ¿no? Entonces él puede ser un macho comprobado, como decían en mis tiempos, pero me da la impresión que Pedro Franque es ¿no? Se ha vendido, pero todavía no se le ha comprado. Habrá que ver. Entonces yo no me la trago. La figura de Franque y la figura del ministro de Justicia ayudan a reducir lo que hubiese sido un gabinete de haber juramentado todos juntos el primer día, porque creo que el impacto económico ha sido muy grande. Le permite ver a los que quieran entenderlo que un país de ingreso medio vive de la inversión privada, tiene que dar señales claras, si no los costos pueden ser muy altos para sus propios proyectos de gobierno. Al mismo tiempo le quedó también, es una negociación que ha ayudado a poner límites, supongo, en el manejo económico, que se van a ver en los próximos días. Entonces, por supuesto que es positivo. Además, Pedro Franque pues, es una persona competente, pero además es un demócrata, ¿no? Ha tenido siempre muy claras las diferencias que no tiene muy en la parte de la izquierda, de hacer amagues para no criticar a gobiernos que son abiertamente autoritarios. Franque siempre lo ha hecho. Entonces su presencia, creo, es buena y abre esta puerta de la que hablaba antes, ¿no? La posibilidad de que haya alguien con el que puedes dialogar y que sabes que mientras esté ahí va a haber una tensión interna. Dicho eso, sin embargo, eso no quita que el gabinete es muy malo, ¿no? Es un gabinete que es muy malo por el lado del premier y lo que representa, pero también por lo que creo que es un cuoteo de grupúsculos pequeños que han juntado y han puesto a diferentes personas, y en general es un gabinete que uno lo ve debilitado para gobernar. No es como se ha dicho que esto es racismo o que hay un desprecio a las regiones. Ahí tenemos a un ministro como el de Interior, que es una persona competente de regiones, ¿no? Pero lo que uno siente es que ha habido un cuoteo entre grupos de izquierda, los que siempre critican a las repartijas y estas cosas. Yo creo que dentro del bloque de izquierda, donde se encuentra Pedro Castillo y Franque, hay indudablemente determinados matices de comportamiento político y de formas de construir sociedad. Pero yo creo que desde una perspectiva responsable y desde una perspectiva de democracia con decencia, podríamos plantear los mutuos respetos que debe asumirse en este momento. Y los mutuos respetos significa que a la gente hay que valorarlo por la opción que está jugando en este momento. Y Pedro Franque, para mí, está asumiendo una perspectiva, una conducta política bastante responsable. En un
escenario tan contingente, asumir una responsabilidad tan seria como es la dirección de economía en nuestra sociedad, yo creo que hay que pensarlo mucho y hay que balancearlo de una manera muy, muy clara y asumir estas conductas. Entonces, yo creo que lamentablemente en nuestra sociedad estamos acostumbrados a tratar a quien discrepa con uno a través del insulto. Y el insulto es una manera tan despreciable de poder igualarse al otro. Y eso, con esa manera de tratar los problemas y los diálogos, no nos lleva a ningún lado. Yo creo que hay que llamar, desde tu perspectiva, hay que llamar pues a la sociedad y a los actores sociales y políticos que actúen con responsabilidad y con decencia. Yo creo que es una perspectiva moderada, es una perspectiva que balancea los dos radicalismos y es una perspectiva que nos permite andar, probar, es una perspectiva que nos permite ensayar las mejores maneras de hacer política y de hacer los cambios en nuestro país, porque los radicalismos no nos llevan a ningún lado. Sobre las perspectivas económicas, yo diría que incluso estamos en una etapa de más incertidumbre que antes. No es razonable esperar que las inversiones y el empleo se reactiven en las actuales circunstancias, ¿no? El discurso de 28 estuvo en general, ¿no?, dentro de lo esperado, yo diría, pero luego del nombramiento del gabinete, en verdad se tiraron pues las expectativas por la borda. Y eso se vio reflejado en el tipo de cambio, en el precio de las acciones de varias empresas peruanas, en los bonos nacionales. Es una pena porque en verdad el año pintaba muy bien para una recuperación económica fuerte. Teníamos precios altos de cobre, la vacunación estaba avanzando mejor de lo que esperado. Nosotros en el IPE teníamos anticipado un crecimiento de más o menos 10% para este año. Lamentablemente, pues con este gabinete sí va a ser muy difícil conseguir las dos cosas que en realidad pide la gente, ¿no?, que es mejor salud y mejor economía.